todos y todas. Es un gusto acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación de Comercio, CIFACIL, y la Superintendencia de Competencia les dan una cordial bienvenida y les agradece su participación e interés en el presente webinar titulado Generalidades de Competencia, que tiene como objetivo dar a conocer a las empresas y los consumidores los beneficios que la competencia bien aplicada tiene en los mercados nacionales e internacionales. Este webinar es el segundo de una serie de 4 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que facilitan el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Competencia en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo en realizar la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. Contarán con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación de la licenciada María Beltrán Olano, licenciada en Jurisprudencia y Notariado con especialidad en Derecho y Políticas de Competencia en la Lead University de Costa Rica. Tiene maestría en Derecho Financiero y Negocios de la Universidad Pontífica Bolivariana de Colombia. Cuenta con 15 años de experiencia en Derecho de Competencia, así como en Derecho de Propiedad Intelectual. En la actualidad es coordinadora de Educación y Promoción de la Competencia en la Superintendencia de Competencia. Cedo la palabra a la licenciada María Elena Beltrán Olano. Adelante, licenciada. Bueno, muy buenos días. Es un gusto para mí estarlos acompañando el día de hoy. Vamos a hablar de las generalidades de competencia, sobre todo enfocándonos en el tema de los beneficios que esta trae y también un poco de, a grandes rasgos, qué tiene la ley de competencia y de qué trabaja la Superintendencia de Competencia. Les voy a compartir ahora la presentación. Solo me confirman, por favor, cuando la puedan ver. Ya, ok, perfecto. Bueno, voy a apagar mi cámara por cuestión de temas de red, ¿verdad? Pero como les dijeron, gracias, muy amables. Como les dijeron, las preguntas y respuestas van a ir al final, pero entiendo que los pueden ir escribiendo en el momento en el chat por si tienen, para que no se les olvide y no se queden hasta el final. Vamos a empezar. Las generalidades del derecho de competencia. Para esto, obviamente, tenemos que introducirnos a el derecho de competencia propiamente, que es la materia, que habla de cuál es la dinámica que se tiene que seguir en el mercado. Porque cuando hablamos de competencia, y en este caso nos estamos refiriendo específicamente a la competencia económica, estamos hablando de una situación de mercado en la cual los agentes económicos, que es como la ley de competencia denomina a las empresas o todo aquel que participa en un mercado, están haciendo la lucha entre ellos para ver quién se gana al cliente, quién se gana al consumidor. Obviamente para lograr su objetivo empresarial, que es el tema del lucro, y toda esta interacción que se genera entre los agentes económicos, este esfuerzo que realizan para ganarse el mercado, va a generar unas consecuencias que van más allá incluso de estos agentes económicos que están luchando, que están compitiendo. Y estas consecuencias a nivel de mercado, entre mejor sea la lucha, la competencia, la rivalidad, van a ser obviamente de mayor alcance. Y ahí salimos beneficiados, no solo los que estamos
directamente relacionados con el mercado, sino también todos los que estamos alrededor de él. ¿De qué estamos hablando cuando decimos competencia como tal? Ya vimos el concepto, que es esta lucha, esta rivalidad entre empresas que permiten beneficios a nivel de mercado y a nivel de consumidores. Porque la idea es que en un mercado existan varias empresas que oferten sus productos. Entonces, esta rivalidad que se da por tratarse de ganar al consumidor va a ir generando beneficios muy específicos y muy claros, como son mejores precios, mejores calidades y más variedades en los productos. Porque las empresas tienen que hacer un esfuerzo adicional para ganarse nuestra preferencia. Nosotros como consumidores empezamos a ver a la hora de elegir a quién le vamos a comprar, primero, qué precio nos ofrece. Segundo, si es de buena calidad el producto, incluso pudiendo decidir como consumidores pagar más por mejor calidad o pagar más porque tiene más variedad y hay un estilo particular del producto que a mí me gusta. Entonces, como consumidor, yo tengo la ventaja principal de una capacidad de elección. Yo tengo opciones en el mercado, gracias a que todas estas empresas que participan están compitiendo, rivalizando para ganarse mi preferencia. ¿Qué pasa cuando en un mercado no existe competencia, un mercado que no es competitivo? Todos estos beneficios, todas estas mejoras, esta capacidad de elección que tiene el consumidor se va a perder, porque está obligado únicamente a comprarle a una empresa, por lo tanto, no puede elegir entre otro proveedor, se tiene que conformar con la calidad que le den, puede que no tenga variedad y esté sujeto a comprar únicamente un único producto, y obviamente por esa misma obligación de tener que comprarle a la empresa, es muy probable que la empresa cobre más de lo que debería, porque no existe esa presión en el mercado que le ayude a mejorar los precios. Entonces, la idea es que la competencia, este anhelo de ganarnos como consumidores, hagan que las empresas se esfuercen, primero, en mejorar sus métodos de producción, abaratar costos, abaratar productos, importación de productos o compra de materias primas, que le permita además, al abaratar esto, ofrecer su producto a un mejor precio, para así ganar el mayor número de competidores. Muchas veces pueden elegir también, como decíamos, el tema de ampliar la gama de productos, o sea, ofrecerle variedad al consumidor para que pueda tener de dónde elegir, pero siempre dentro de mis productos. Y así, como empresa, asegurarme la preferencia del consumidor. También mejorar la calidad para ganar la lealtad del consumidor, para que sepa que mi producto le funciona y que se sienta siempre en la tranquilidad de que si compra mi producto, está haciendo mejor uso de su dinero. Y también la diversificación de servicios. Entonces, todas estas mejoras que las empresas tienen que hacer para poder competir es una mejora que no solo le ayuda a la empresa, sino también al consumidor. Porque en competencia el mercado es un todo y todos nos podemos ver o beneficiados si existe competencia o perjudicados en el caso que no la hay. Los beneficios directos son estos que estábamos hablando anteriormente, el tema del precio, el tema de la calidad, el tema de la variedad. Estos principalmente los recibimos como consumidores. Los consumidores nos vemos directamente privilegiados o beneficiados a la hora de la competencia entre las empresas. Todos cuando vamos al supermercado, lo primero que vemos
a la hora de elegir un producto es cuánto cuesta. Luego de ver cuánto cuesta, yo veo si amerita el precio que tiene, o sea, qué calidad tiene. Entonces, si esas son las variables que yo considero, obviamente esas son las variables en donde las empresas tienen que poner su esfuerzo, porque este esfuerzo de las empresas a la hora de competir no va más allá del beneficio directo que estamos viendo, sino también hay beneficios indirectos como la mejora propiamente en las empresas. Obviamente, entre más parte del mercado tienen, pues van a tener más beneficios y eso les va a permitir crecer como empresa, tener más ingresos que les permitan mejorar la forma de cómo hacen su producto y tener esta competitividad que les lleve a ser cada vez mejores para mantener a estos consumidores o a estos clientes que tienen. Van a ver también que, por ejemplo, si aplicamos estos beneficios de la competencia a las compras públicas que hace el Estado, obviamente le permite al Estado que pueda tener diversos oferentes y que entre ellos pueda encontrar aquel que le da el mejor precio para usar bien el dinero de nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos. Usar mejor y de forma más eficiente los fondos públicos y asegurarse de que como Estado se está proveyendo de un servicio de calidad y de un servicio que no le va a quedar mal, de una empresa que no le va a quedar mal. Pero además de los beneficios indirectos a través de las empresas propiamente, o que le llegan al Estado, las mismas empresas también tienen otro beneficio que es que a la hora que ellos compran materiales, por ejemplo, o que ellos se proveen de lo que necesitan para hacer su actividad empresarial, para elaborar su producto, también ellos son consumidores de otras empresas. Es decir, la competencia no es únicamente importante a la hora de quién le vende el producto al consumidor final, sino también de todos aquellos que se venden entre ellos productos para realizar sus actividades. Para la empresa necesita la competencia de quien le vende, de que exista competencia entre los que venden la materia prima para él encontrar un mejor precio, para él encontrar mejor variedad y aplicar ese beneficio también en su quehacer y por lo tanto crear esta cadena que termina con efectos que podemos llamar globales. Estamos hablando de efectos que van a generar mejoras en los mercados a gran nivel y por lo tanto un crecimiento económico del país. Una empresa al crecer obviamente va a generar más empleo. Y entre más empresas haya, van a haber más presiones competitivas que van a obligar a que el mercado funcione bien y a que todos estos beneficios sean transversales para toda la economía de un país. De las empresas, como les mencionaba, es que también ellos son consumidores. Entonces, a la hora de comprar estas materias primas o a la hora de tener que elegir cuál tecnología van a aplicar en sus procesos, también necesitan la competencia entre quienes les van a proveer sus insumos, porque así también se benefician de los mejores precios, mejores calidades, etc. Entonces, al final es un tema transversal para todos los que participamos en los mercados. Pero, ¿qué pasa? Esto obviamente conlleva a un esfuerzo a realizar. Tal cual como pasa en una competencia deportiva, el que quiere ganar un campeonato, el que quiere ganar la medalla, el que quiere ganar el mundial, tiene que esforzarse, tiene que entrenar, tiene que mantenerse con buena condición. Entonces, sí se necesita ponerte su parte. Sí se necesita un esfuerzo, sí se necesita dar una mía extra. Y a veces puede pasar
que las empresas no están tan listas para hacer este esfuerzo adicional. Y consideran que pueden encontrar maneras para mantener o aumentar el beneficio que están recibiendo sin desgastarse a la hora de competir. O pueden ver que el mercado en el que están participando está bien, pero si hay la amenaza de que va a entrar alguien nuevo al mercado, se sienten en la necesidad de ver cómo pueden detener esa entrada o cómo pueden obstaculizar a esa empresa para que a los que ya estaban en el mercado antes no se les reduzca sus ventas, por lo tanto, no ganen menos y no pierdan consumidores. Entonces, cuando se dan este tipo de tentaciones para las empresas, que puede pasar, sobre todo en mercados donde hay pocos participantes o que han sido los mismos participantes por mucho tiempo y ya están como bien acomodados a la dinámica, es necesario que se establezcan unas reglas del juego para que este tipo de situaciones no dañen a un mercado. Y ahí es donde cada país tiene la decisión de adoptar una ley de competencia. Y una ley de competencia puede ser hecha de dos formas. Una ley estructural, es decir, que ve estructuras de mercado y prohíbe y previene ciertas estructuras de mercado como tal. O una ley que lo que examina o en lo que se fija es cómo se comportan las empresas en un mercado independientemente de su estructura. El Salvador decidió, cuando estableció en la Constitución la disposición, actualmente el artículo 110, pero que viene ya de otras constituciones anteriores, que se iba a fijar en el tema conductual, porque no hay una prohibición de estructuras de mercado, sino que es una prohibición conductual. Muchas veces oímos o decimos, incluso sin saberlo, que en El Salvador están prohibidos los monopolios. Y eso no es tan cierto. Los monopolios como estructura de mercado sí pueden existir. La Constitución no lo prohíbe. Pero lo que sí prohíbe la Constitución son las prácticas monopólicas, que también es un sinónimo de prácticas anticompetitivas. ¿Qué es lo que está prohibido en la Constitución? La práctica anticompetitiva propiamente y la autorización de monopolios a privados que no tengan una finalidad de bien común. Entonces, monopolios sí pueden haber oligopolios, pero tienen que haberse dado porque naturalmente el mercado ya contiene esa estructura y en lo que yo me voy a fijar, de acuerdo a la ley de competencia, es en cómo se comportan los que están en ese tipo de mercado específicamente. Con mayor atención porque obviamente la estructura de mercado puede ser algo que facilite que se den las situaciones que hablábamos antes. Más no el hecho de que la estructura sea mala como tal. Entonces, tenemos una ley de competencia, que es una ley que entra en vigencia en 2006, que tiene muchísimo contenido económico, que es una ley de naturaleza administrativa, es decir, estos problemas de competencia en el mercado se ventilan ante una institución y no ante los juzgados. Y es una ley que mira conductas, cómo se comportan las empresas en el mercado. ¿Qué es algo importante de destacar en la ley de competencia? ¿Cuál es el objeto de la ley? Crear competencia, proteger la competencia, garantizar la competencia. Ese es el objeto propiamente. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin quiere la ley asegurarse que exista competencia? Para generar eficiencia económica, es decir, un mercado que funciona bien y donde ganan todos,
y para incrementar el bienestar de los consumidores. Es decir, que con menos dinero puedan satisfacer más necesidades. No es una ley que se dedique a proteger a la industria nacional, no es una ley que se dedique a proteger a la micro y pequeña empresa, ni tampoco es una ley que resuelva conflictos entre empresas o entre comerciantes. Porque para cada una de esas áreas ya existen otras legislaciones. Entonces, a la hora de que la ley de competencia tiene como objeto la competencia, no le importa si es entre empresas nacionales y extranjeras, no le importa si es entre empresas de diferente o del mismo tamaño, y no va a resolver pleitos o dificultades de uno a uno con las empresas. Porque para eso, como decía, hay otras vías. ¿Y a quiénes les aplica la ley de competencia? La ley de competencia, de acuerdo a la definición que ven en pantalla, les aplica a todos, nos aplica a todos, porque todos participamos de una u otra manera, ya sea directa o indirectamente, en las actividades económicas, es decir, en los mercados. Ya sea porque somos consumidores, ya sea porque somos una empresa que elabora el producto final para el consumidor o porque somos una empresa que provee materia prima para otras empresas. De todas formas, estamos participando directa o indirectamente en la actividad económica y por lo tanto la ley nos aplica y nos vemos en la obligación de darle cumplimiento. Y la superintendencia, al ser la institución que tiene bajo su cargo aplicar la ley de competencia, lo hace a través de dos grandes actividades. La actividad de prevención y la actividad de aplicación de ley. En la prevención, que también aplica para la promoción, es buscar una participación. ¿Se escucha? Sí se escucha, licenciada. Ah, sí se escucha. Vale, perfecto. Entonces lo hace a través de buscar una participación responsable de parte de todos los ciudadanos y sobre todo de aquellas empresas que están. Y en el caso que esta participación no sea responsable, entonces se pasa a la aplicación de ley. Acá estamos hablando de un tema de crear cultura y acá estamos hablando ya de aplicar los mecanismos que la ley de competencia tiene para restablecer la competencia en un mercado en la que se ha visto. Cuando hablamos de prevención o de promoción, estamos hablando de la creación de cultura de competencia. Acá, en la jerga del derecho económico se le llama abogacía de la competencia, que es justamente el área en la que yo me desempeño. Y nuestra tarea es la de generar cultura de competencia en el sentido que como ciudadanos tengamos a la competencia como un principio de convivencia, porque la vamos a aplicar de manera responsable en la actividad económica y además vamos a velar porque todos lo estén aplicando y la estén utilizando de manera responsable en las actividades económicas. El concepto propiamente de abogacía de la competencia se refiere a todas aquellas actividades que hacemos las autoridades de competencia y que van a promover un entorno competitivo con actividades distintas de la aplicación propiamente de ley, en el sentido de las sanciones, las investigaciones, las autorizaciones, sino todas estas actuaciones que son de mucho estudio, mucho análisis, que buscamos transmitir conocimiento de competencia de una forma educativa y amigable. Entonces, dentro de las labores de promoción o abogacía que hace la superintendencia, tenemos los estudios sectoriales de competencia y que
permite analizar los mercados de manera transversal y poder decir en qué nivel está la competencia en ese sector. Este documento obviamente le ayuda a la superintendencia a entender mejor este mercado, pero además le sirve a todo aquel que quiera conocer un poco más del mercado. Otra actividad de abogacía son las opiniones. Las opiniones son revisiones desde el punto de vista de la competencia, de marcos normativos o de procesos de compra pública. Y de estas opiniones, obviamente, hay un análisis de cuál es la estructura del mercado, de cuáles son las condiciones de competencia que existen y se emiten recomendaciones de política pública que están dirigidas a cualquier institución o a cualquier regulador participando en el mercado y estableciendo ciertas reglas. A la hora de recomendar, se recomiendan mejoras para que haya más competencia en el mercado. Todas estas labores, como les decía, son propiamente de abogacía, son propiamente de promoción. Son análisis desde el punto de vista de la competencia, recomendaciones que salen para afuera, que no estamos hablando de nada vinculante, sino que estamos hablando, como lo dice su nombre, de recomendaciones, y además de labores propiamente de educación. Educación tanto a otras instituciones para que estén claros de que tienen que velar también por la competencia en sus funciones a la hora de hacer normativa, a la hora de dictar políticas, pero también educación a nivel propiamente de la academia. Aquí me refiero a las universidades. Hay que tener un contacto directo con las universidades porque al final ellos están preparando a los futuros profesionales que van a o tener su empresa, o trabajar para una empresa, o asesorar a una empresa. Y si queremos crear cultura de competencia y queremos crear esta obligación de tener a la competencia como un principio de vida, como un principio aplicable, entonces, ¿qué mejor que inculcárselo a los futuros profesionales? Para que a la hora que ellos se desempeñen, pues ya tengan esto interiorizado y por lo tanto lo apliquen en su quehacer o en el agente económico o empresa para el cual trabajan o se relacionan. Pero incluso vamos más allá, vamos a los niños, vamos a los colegios. Tenemos una ley ilustrada que viene siendo como una ley pero en versión paquín para poder transmitir el conocimiento de la ley de competencia de una manera amigable y de una manera entretenida, tanto para niños como para adultos. Pero también tenemos una obra de títeres, que es con la que vamos a los colegios, que narra una historia basada en la ley ilustrada y que por lo tanto transmite también conceptos de competencia. Entonces, toda la parte de educación, como ven, la tenemos transversales a todas las edades y a todos los públicos y nos sirve obviamente mucho para la hora de educar los textos que aquí se elaboran, pero además todas estas otras actividades que hace la Superintendencia de Competencia. Luego tenemos como la segunda fase, que es la aplicación de la ley propiamente. Es decir, que si ya se ve un problema en algún mercado, si ya se ve algún tipo de distorsión o algo que creemos que puede estar dañando, pues entonces ya se inician los procedimientos que establece la ley de competencia. En este caso, la ley de competencia establece procedimientos tanto para comprobar prácticas anticompetitivas, pero también para analizar si va a haber un posible daño a futuro y si tiene que ser prevenido.
Y la aplicación directa de la ley es obviamente la sanción de aquellos que se considera han realizado una práctica anticompetitiva en el mercado. Y este es un procedimiento administrativo sancionador que está desarrollado en la ley de competencia y que se activa desde el momento en que se tienen indicios de que existe una práctica anticompetitiva, pudiendo activarse ya sea de oficio o por denuncia de un ciudadano o de alguna otra empresa. ¿Qué sería lo que van a denunciar? Que es la práctica anticompetitiva. Entonces, ¿qué vamos a entender por práctica anticompetitiva? Son todas aquellas acciones empresariales que buscan sustituir a la competencia por otro, por su propia voluntad, que atentan contra el mercado como un todo y obviamente con los consumidores. Porque nos afecta a la hora de que perdemos, como veíamos antes, la capacidad de elección, y no solo los consumidores finales, sino que también las mismas empresas. Obviamente se pierde el deseo de innovar y es muy probable que haya un aumento de precios. Estas son normalmente las consecuencias que tienen las prácticas anticompetitivas. Las prácticas anticompetitivas se diferencian de otro tipo de prácticas empresariales porque estas afectan al mercado como un todo. Muchas veces existe la confusión entre la práctica anticompetitiva y la competencia desleal, por ejemplo. La competencia desleal es una rama que sí se ventila ante los juzgados y donde hay un ataque directo entre las empresas. Una empresa está atacando a otra directamente para robarle su clientela. Pero es un ataque directo y como ya vimos, cuando vimos el objeto de la ley de competencia no regula conflictos entre empresas. Por lo tanto, aunque el conflicto sea de una competencia desleal, sigue siendo un conflicto entre las empresas y por lo tanto lo van a tener que ver en los juzgados. Y ya tiene eso una regulación aparte. Pero en el caso de las prácticas anticompetitivas, la afectación es al mercado como un todo y por lo tanto se acude a la Superintendencia de Competencia para un análisis específico. Entonces, las prácticas anticompetitivas son aquellas acciones o conductas de las empresas que buscan limitar la competencia que existe o impedir que se dé más competencia en un mercado, ya sea estableciendo acuerdos entre competidores, normalmente de fijación de precios o que se reparten el mercado, o con prácticas anticompetitivas entre no competidores, que son ciertas conductas que pueden tener un daño en el mercado, pero no son hechas entre competidores directos, sino que son más alianzas entre empresas de distintos sectores. Hoy no voy a ahondar mucho en el tema de prácticas anticompetitivas porque la próxima sesión es justamente sobre eso, sobre prácticas anticompetitivas. Pero a grandes rasgos, estos son como los tres grupos, siendo el tercero el abuso de posición dominante. El abuso de posición dominante es una empresa grande en el mercado y que está teniendo conductas para mantener ese estatus que tiene o ese tamaño que tiene a través de o sacar a alguien del mercado o evitar que alguien entre en el mercado. Todas estas conductas se sancionan de acuerdo a la ley de competencia una vez comprobadas en el procedimiento administrativo sancionador con una multa que a la fecha está cerca de los $2 millones, hasta $2 millones, y llega a esa cantidad porque está basada en los salarios mínimos. Pudiera ser de menos, pudiera ser de más. Hay varios criterios que la superintendencia analiza a la hora de imponer una multa, pero no estamos hablando de multas pequeñas. Por lo tanto, es
de considerable importancia que se respete la competencia y que no hayan conductas anticompetitivas. Pero además de la sanción a las prácticas anticompetitivas, la ley también contempla otras infracciones que también implican una sanción. Por ejemplo, que la superintendencia para un análisis pide información de los participantes de un mercado y viene una empresa y no la da. Y por lo tanto, no da la colaboración debida que establece la ley que debe brindársele a la superintendencia. O que haya habido necesidad de presentar una solicitud de concentración económica, que es cuando dos o más empresas independientes se van a unir y tiene que haber un pronunciamiento de parte de la superintendencia avalando esta unión, porque esta unión pudiera llegar a ser perjudicial para el mercado y tiene que ser avalada previo a que se dé. Esa es la concentración económica y al no, si es una de las concentraciones económicas que tiene que haber solicitado autorización y no lo hizo, pues entonces se puede imponer una sanción. O si habiéndolo hecho y habiéndose puesto ciertos condicionamientos a la hora de permitir que se dé la unión, no cumple con los condicionamientos. O para aquel que haya interpuesto una denuncia falsa aquí en la superintendencia. Entonces, estas son otras infracciones a la ley que también es de importancia conocerlos para poder evitar ser multado por alguna de estas. Y sobre todo me refiero a la de falta de colaboración, ya que la colaboración, como les decía, puede ser pedida a cualquier agente económico, a cualquier persona, y la ley manda a que esta persona a quien se le pide información o colaboración está obligada a brindarla. Y si no la brinda, pues entonces ahí viene la sanción. Entonces, resumiendo un poco, la ley de competencia tiene como objeto proteger, promover y garantizar la competencia. La superintendencia tiene la obligación de aplicar la ley de competencia. Y al aplicar la ley de competencia, la ley le da las facultades, primero, de proteger la competencia y de defenderla a través de la investigación y sanción de casos o la autorización de estas uniones económicas que les mencionaba antes, la autorización de concentraciones económicas. Pero también le da la facultad de promoción, es decir, la facultad de hacer estudios de condiciones de competencia, de emitir opiniones desde el punto de vista de competencia, de generar relaciones interinstitucionales con otros entes para promover la competencia, y las facultades de educación, que es el poder transmitir el conocimiento de competencia al resto de la población. Una de las cosas con las que a través de las cuales nosotros elaboramos esta labor educativa es con las ediciones SC, que son las publicaciones que pueden encontrarlas en la página web, y existen tres grandes rubros o tres grandes colecciones de publicaciones. Primero, las publicaciones institucionales que hablan propiamente de la labor de la superintendencia en temas relevantes o que son documentos bastante técnicos de guías o manuales que permitan aplicar el conocimiento de competencia para otras instituciones. Y ahí tenemos los manuales de compras públicas que hemos sacado y la síntesis jurisprudencial que mantenemos en la super. Pero además tenemos la colección didáctica, que es la que se refiere a todos los temas, que en un lenguaje más simplificado y más digerible,
que permite adquirir un conocimiento de competencia más rápido y de una manera más sencilla. Y luego tenemos la colección académica, que ya es un tema de ensayos o de tesis, donde se encuentra todo aquello que de manera académica, valga la redundancia, se produce de competencia y se respalda por parte de la Superintendencia de Competencia. Y entonces ahí tenemos unos libros de monografías que realizaron unos alumnos en un curso, o tenemos nuestro glosario, tenemos documentos con ensayos, con tesis, etc. Luego también, una de las herramientas importantes y que recomiendo bastante su utilización y consulta es la app SC. La app SC o casos en línea.sc.gov.sb es un anexo de la página web nuestra que permite una consulta rápida de casos que se han tenido en la superintendencia o de estudios que ella ha realizado. Y que resume, como pueden ver acá, de qué trata el caso, tiene datos relevantes, por ejemplo, de cuánto fue la multa o de cuánto fue el daño. Dice qué fue lo que decidió la superintendencia, si hubo pronunciamientos en su momento de la opinión pública sobre ese caso y además cómo está el estado de la multa interpuesta, si se pagó, si no se pagó, si está suspendida, etc. Y además tienen la cronología del caso si lo que quieren ver es el tema de los tiempos. Entonces, esta herramienta es importante a la hora de poder adquirir un conocimiento de competencia de manera rápida, de manera expedita y de una manera bien sencilla y súper entendible. Que eso es importante para una materia como esta, que a veces por el nivel de economía que tiene, se usan términos bastante propios de la materia. Pero acá todo está para que incluso el que no sabe de competencia pueda entender fácilmente qué era lo que se estaba investigando, qué era lo que se estaba buscando y cuál fue el daño que lo que se encontró estaba generando. De manera resumida, tenemos acá cuáles son las relaciones que se dan sobre competencia en un país. Primero, una autoridad de competencia obligada a aplicar la ley, que en este caso es la superintendencia. Las labores de abogacía de la competencia hacia la sociedad y el Estado para crear una cultura de competencia, tanto en los ciudadanos como en otras instituciones, que todo esto conlleva a crear conciencia en las empresas que participan en el mercado y por lo tanto un mercado más con mayor competencia, con una libre entrada y salida de empresas, con mejores relaciones calidad-precio en los productos que encontramos y con más innovación a la hora de elaborar los productos o de establecer líneas de producción, etc. O sea, un mercado más evolucionado. Y por lo tanto, más productivo y más competitivo. Es decir, las empresas se enfocan bastante en ser cada vez mejores para tener una mejor participación en el mercado. Y todo esto conlleva, obviamente, a un crecimiento económico a nivel de país. Para ver esto un poco más en detalle, podemos ver que la competencia que implica una mayor rivalidad al darse en un mercado genera la eficiencia económica, que es un mejor uso de el dinero a la hora de participar en el mercado. Reducciones de costos, aumentos de innovación, etc. Un mercado que funciona lo suficientemente bien para que existan estos beneficios. Esta eficiencia económica va a conllevar a un crecimiento económico del país. Más inversión, más empresas, más empleo. Y todo esto va a conllevar a un aumento del bienestar del consumidor. Es decir, encontrar esos beneficios que veíamos al inicio
reducción de precios, de ahorro a la hora de utilizar su dinero para satisfacer sus necesidades y encontrar que con menos dinero satisface más necesidades. Y este aumento de bienestar del consumidor obviamente también hace que el dinero regrese al mercado y se empiece ya una mejora de la economía del país. Eso era, en resumidas cuentas, lo que quería exponerles. Fue menos tiempo de lo que pensé, así es que contamos con más tiempo por si tienen alguna pregunta. Y antes de terminar, sí quisiera ver con los compañeros de MINEX si es posible que puedan en algún momento, podamos en algún momento tomar una foto con todos los participantes, puedan abrir sus cámaras para efectos nuestros, ¿verdad? Que nos gusta siempre tener un recuerdo de las interacciones que tenemos con los públicos, y les pido que ustedes nos ayuden a dar a ver en qué momento podemos hacer la toma de esta foto. Yo me quedo hasta acá. Si tienen alguna consulta o alguna duda, pueden escribir a la dirección que ven en pantalla, sino también acá están todas nuestras redes sociales, donde también pueden conocer qué hace la Super o mandar también si tienen alguna duda o algún tema del que quieran hablar. Así que yo me quedo hasta acá. Muchas gracias a todos por su atención y le regreso el micrófono a los compañeros del ministerio. Sí, muchas gracias, licenciada, por toda la información que nos facilitó. Y en relación a su consulta, después de la evaluación podemos hacer lo solicitado de poder hacer una captura de pantalla de los participantes en este webinar. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, licenciada Beltrán Olano. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual les brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para próximos webinars, así como sus datos de contacto para poder invitarles a nuestras próximas capacitaciones. Posterior a la evaluación, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias por su retroalimentación. Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana, para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones en los próximos webinars. En estos momentos vamos a dar un pequeño espacio para habilitar la cámara y podernos tomar la foto respectiva. Les invitamos a que activen sus cámaras para poder realizar la toma de la fotografía. Muchísimas gracias a todos. Si gustan, cuento hasta 3 y ahí sonríen, por favor, para la cámara. Y así mis compañeros pueden tomar el pantallazo. Les agradecemos. Continuando con la agenda, en estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, dando lectura bajo la metodología, una pregunta para posterior respuesta. Muchas gracias. 1, 2, 3 para la foto, por favor. Muchas gracias.
La tomaron. Dale. Gracias. Ya pueden apagar sus cámaras. Nos quedamos con preguntas y respuestas. Muy amables. Licenciada, tenemos las siguientes preguntas. La dinámica siempre es una pregunta, pues la correspondiente respuesta. La primera es, ¿cuál es el proceso para interponer una demanda y el tiempo de respuesta ante la Superintendencia de Competencia? La denuncia tiene ciertas formalidades que están establecidas en la ley de competencia. Existe un manual en la página web que permite facilitar el realizar una denuncia y la denuncia normalmente, según lo que dice la ley, tiene que ir acompañada de todos los datos, obviamente del denunciante, de cuál es la conducta, explicar cuál es la conducta que considera que es anticompetitiva, explicar cómo considera que se está haciendo un daño en el mercado y señalar a quienes él considera que son las posibles empresas o agentes económicos que están haciendo el daño al mercado. Cumpliendo esas formalidades, entonces se admite la denuncia y ya esto queda en valoración del equipo de investigación de la información que el denunciante está otorgando y ver si los indicios son suficientes como para iniciar un procedimiento administrativo sancionador o iniciar una investigación preliminar para ver si efectivamente estamos hablando de una conducta de competencia. Admitida la denuncia y ha iniciado propiamente un procedimiento administrativo sancionador, este procedimiento sí dura como tiempo máximo 24 meses. Estamos hablando de 2 años. Porque no es un análisis simple, no es algo de denunciar ahora y establecer una medida correctiva la próxima semana o dentro de un mes, sino que hay que hacer un análisis completo de todo el mercado, hay que hacer un análisis de la conducta de esta o estas empresas, ver si efectivamente es una conducta anticompetitiva, si cae dentro de las conductas que están reguladas en la ley, y luego pues ver cuál va a ser la sanción. Entonces sí, a diferencia de otras instituciones, aquí el denunciante lo que hace es brindarnos la información de cuál es el daño al mercado, pero no es una denuncia de un ataque directo, porque como mencionaba, eso ya es otra materia y se ve en otro lado. Eso es más o menos el procedimiento que se sigue, y en el caso que la denuncia no sea admitida, pues obviamente eso se va a hacer del conocimiento del agente económico alrededor como dentro de un mes de haber sido interpuesta. No sé si con eso subsano la pregunta o existe alguna otra duda. Sí, muchas gracias, licenciada. Creo que con la respuesta pues nos queda bastante claro con esta ampliación de información. Nos hacen otra consulta. ¿Nos podría ampliar como ejemplo qué prácticas que sustituyen la competencia terminan afectando el mercado y consumidores? Bueno, la conducta más dañina y más considerada más grave a nivel mundial de competencia son los acuerdos entre empresas. Que lo que significa es que las empresas van a decidir no competir entre ellas, ya sea porque se reparten el mercado, por ejemplo, que yo solo le vendo a Santa Tecla y tú solo le vendes a San Salvador. Entonces, los consumidores de cada una de las áreas están atados a solo comprarle a su proveedor y no tienen opciones. O que se fija el precio. Es decir, todos vamos a cobrar lo mismo para que el consumidor no tenga esa opción de andar buscando un precio más barato, sino que así nos aseguramos de que no se va a estar cambiando de empresa a empresa y se aseguran que el consumidor les compre directamente. Y usualmente estos acuerdos van
a la alza, o sea, no se van a poner de acuerdo para un precio más barato. Y si lo hacen, tampoco es con el fin de beneficiar al consumidor. Un acuerdo entre empresas se considera que no puede ser justificado como en pro del consumidor o en pro de la eficiencia económica, sino que siempre, al existir un acuerdo y limitar este procedimiento competitivo, esta rivalidad que debe darse en las empresas, se está quitando la opción de elección que tienen los consumidores y por lo tanto va a ser dañino. Pero también pudieran darse otro tipo de conductas, como les mencionaba lo del abuso de posición dominante, una empresa grande se aprovecha de su tamaño para bloquear a posibles empresas que quieran entrar a competirle en el mercado o que establece trabas para hacer dificultoso la entrada en el mercado, o incluso que por estar tan bien cimentada en el mercado, al sentirse amenazada por una nueva empresa, pueda empezar a dar los productos más abajo del costo para obligar a que esta empresa que acaba de entrar se vuelva a salir porque no va a poder competir directamente con ella. Y es una forma de manipular el mercado que se la facilita su tamaño como empresa con posición dominante. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de las prácticas, pero sí les invito que se conecten al próximo webinar, porque ahí sí vamos a estar hablando directamente ya de todas las prácticas a detalle y de cuáles se pueden justificar, cuáles no, cómo se analizan, etc. Muchas gracias, licenciada. Con esta consulta estamos cerrando el espacio de preguntas y respuestas. Ok, de parte del Ministerio de Economía agradecemos a la licenciada María Elena Beltrán Olano por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, la cual nos ha dado luces de cómo poder conocer más sobre este tema tan importante para las empresas, en el cual nos ha hablado sobre el concepto de competencia, cómo funciona la competencia, los beneficios de la sana competencia, cuáles son las funciones de la superintendencia sobre el tema de prevención y aplicación de ley, temas tan interesantes que nos ayudan a las empresas a ser más competitivas en mercados con mayor exigencia. De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar y les invitamos a que nos acompañen el día de mañana, jueves 23, al webinar titulado Observaciones más frecuentes para registro nuevo de productos veterinarios, el cual forma parte de una serie de webinarios realizados en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esperamos nos puedan acompañar y agradecemos a la licenciada nuevamente. El equipo del Ministerio de Economía está con toda la disposición de poder apoyar todas estas informaciones que son importantes para los sectores empresariales. Tengan todos muy buenos días. Gracias. Hasta luego.